no hay un punto determinado en que le diga ostras, tengo esta idea. Me iba fijando siempre en las cosas que hay en los laterales de las carreteras, ¿no? Finalmente un día decidí a pararme al lado de unas carreteras con el equipo fotográfico e intentar hacer una foto de nuestros animales. Lo que tenía claro es que tenía ganas de poder observar la geometría bien definida y la complejidad de todo el objeto descontextualizado. Un objeto que ya era bidimensional, pero que provenía también del tridimensional, ¿no? De manera que esta compresión que se aplicaba sobre el animal tenía un paso de 3 dimensiones a 2 dimensiones, igual que tiene la fotografía, que pasa de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Pero en cambio, en este caso, el objeto mostraba la violencia de este traspaso. Hoy en día estamos como bombardeados por 1000 imágenes y pasamos muy fácilmente de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, entrando en la ventana que nos propone la imagen fotográfica y pasando a la otra realidad. Yo quería que aquí nos paráramos en el propio objeto fotografiado, porque ya contiene una bidimensionalidad que no puede llevarte más allí. Pues en este caso se trataba de una compresión de 3D a 2D, pero con otros mecanismos en los cuales las cosas no quedaban colocadas a través de un sistema perspectivo, sino de un sistema más mecánico, ¿no? Y esto me parecía que tenía ecos con la pintura cubista, ¿no? Donde la nariz puede aparecer al lado de la oreja y el ojo al lado del otro ojo. Aquí pasaban cosas similares, ¿no? No es la manera habitual que tenemos de reconocer estos animales, pero que en cambio nos hablan de un origen tridimensional que hemos bidimensionalizado. La manera como estoy llevando esta serie es realmente ir con el coche y cuando veo uno de estos animales, claro, no te puedes parar inmediatamente porque estás en medio de la carretera, das la vuelta, vuelves a pasar y finalmente te paras un poco antes, un poco después al lado de la carretera y nada, con unas palas que me compré para esto, cojo el animal, que normalmente está bastante enganchado y tienes que escarbar un poco para soltarlo de la carretera y lo pones sobre un fondo blanco al lado del coche. Normalmente lo que hago es ponerlo en un sitio en sombra para después poder hacer la foto cenitalmente, sin sombras, y que de manera que el animal quede perfectamente recortado sobre este fondo blanco y se saque de contexto, pudiendo así potenciar esta complejidad, estas geometrías y estas texturas, ¿no? Casi todas las fotos las hice en un mes porque refotografié para esta exposición todo de sitios que había fotografiado muchas veces y lo refotografié con la calidad y el equipo necesarios para poder hacer estas ampliaciones con esta resolución, ¿no? Intentaba hacer fotos que en realidad no fueran como una ventana a otra realidad, sino que te pararan en la propia fotografía, creando un nuevo objeto que fuera la fotografía en sí. Es decir, no fuera como una ventana a otra realidad, sino que utilizar el material que recopilaba con la cámara para crear un nuevo objeto que tuviera esta parte figurativa, por un lado, de mostrar que es una pared con unas ventanas y lo que sea, pero también que hubiera una lectura muy abstracta de no saber exactamente de qué se trata, ¿no? Que vibrara la fotografía entre lo abstracto y lo figurativo, ¿no? A su vez también, en vez de ponerlos en un marco, los traté como si fueran casi unas pinturas montadas en unos bastidores, de manera que la foto, en vez de crear una ventana, crea un objeto como con un pequeño grueso, ¿no? De esta manera acabas teniendo una información reciclada en fotografía y convertida en objeto casi tridimensional otra vez, que le da este aire pictórico, pero que a la vez
vibra entre una fotografía que nos explica un sitio y un objeto abstracto.